Hola amigos, ¿cómo estáis? Que la guerra está en una fase distinta es evidente. Ayer Rusia atacó un objetivo que hasta ahora había respetado, como son las sedes importantes de los organismos del gobierno de Kiev. Mientras tanto en la Unión Europea ya no tienen ni idea de los pasos a seguir. Creo que está en franca descomposición, mientras la cabeza principal de la hidra hablaba de un plan de paz que incluiría la cosa más absurda que se puede concebir, como es proponer que una fuerza de paz compuesta por soldados de la Unión Europea y de la OTAN. Resulta que en la reunión de los gerifaltes de la Unión Europea dijeron que eso no está en la agenda, una frase que es un seudónimo de, pero ¿cómo vamos a ir a Ucrania si Putin no nos quiere ni en pintura? Encima en la OTAN ya empiezan las discrepancias y se subleva el personal. Por ejemplo, Japón quiere olvidarse de las sanciones y comerciar más con Rusia. En Alemania, Lufthansa ya lanzó una advertencia al gobierno alemán, para que se vayan olvidando de las sanciones. Esto refleja que ya han cogido miedo, porque la derrota de Rusia no llega tal como se lo vendieron los políticos lamebotas yanquis, y además demuestra hasta qué punto de humillante es la derrota que han sufrido la OTAN a manos de Rusia, que todavía ni ha necesitado una movilización. La derrota de la OTAN está siendo abrumadora, y todavía andan por ahí medio a escondidas, el Macron y el nuevo primer ministro inglés, jugando a estadistas. Y diciendo que se están planteando mandar los misiles Storm Shadow, que fabrican conjuntamente para atacar las profundidades de Rusia. ¿Sabrán de verdad que eso significaría entrar en una guerra nuclear que supondría la desaparición de sus naciones? ¿Por qué lo harán? ¿Por hacerse notar? No entiendo nada. Bueno, sí lo entiendo, pero me muerdo la lengua. Ya todo el mundo en la OTAN sabe que no pueden revertir esta humillante derrota a 40 naciones juntas por parte de Rusia, porque intentar revertir la derrota significa entrar de lleno en una guerra nuclear directamente. Que no es descartable ni mucho menos si atendemos a las bravuconadas de Trump, cuando dijo que si Rusia no acepta su plan de paz, sería mucho más contundente. Y ya hablando sobre el tema, anoche, el ejército ruso llevó a cabo otra serie de ataques contra objetivos militares del régimen de Kiev en diferentes regiones de Ucrania. Y es de destacar, que esta vez los objetivos del ataque ruso no fueron solo la infraestructura militar sino también la financiera. Aproximadamente a las 3 de la madrugada, los vehículos aéreos no tripulados rusos Gerand-2 atacaron una de las instalaciones clave del Banco Nacional de Ucrania. El impacto provocó un incendio que dañó gravemente a la infraestructura bancaria. Como explican los expertos, el objeto atacado era uno de los más importantes del sistema de gestión financiera del país. Sus daños podrían afectar negativamente las actividades operativas de la mayoría de las instituciones financieras del régimen de Kiev, así que ojo al dato, porque esto es nuevo. Lo que no es nuevo, es que militantes ucranianos volaron en la presa del embalse de Kurakovsky, en un intento de frenar el avance de las Fuerzas Armadas rusas. Varias fuentes indican que soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania volaron lo que quedaba de la presa Ternovskaya del embalse de Kurakovskoye, en un vano intento de detener el ataque de las unidades rusas. Los militantes ucranianos creen que esto impedirá que las Fuerzas Armadas rusas avancen hacia la ciudad. Testigos presenciales informan de inundaciones en los pueblos cercanos. Sin embargo, esto no impide la poderosa presión de las tropas rusas sobre Kurakovo. Las Fuerzas Armadas rusas avanzan hacia el asentamiento desde el sur y el sureste. Varias formaciones rusas más están operando activamente desde el norte, evitando el embalse y las líneas de resistencia ucranianas. Y resulta que la destrucción de la presa de Kurakovo tuvo graves consecuencias para las Fuerzas Armadas ucranianas que defendían la zona. Según las fuentes, como resultado del avance de la presa, se formó una barrera de agua que en realidad cortó el suministro de la zona fortificada de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El agua subió rápidamente, lo que dificultó la entrega de municiones, alimentos y otros recursos necesarios a los soldados ucranianos, y también complicó las conexiones de transporte para el ejército ucraniano. También hay pruebas de que se están librando combates en el propio Kurakovo, donde han penetrado destacamentos avanzados de las Fuerzas Armadas rusas. Anteriormente, las tropas rusas liberaron la aldea de Trudovoye, al sur de Kurakovo. Mientras tanto,
Kurakovo se encuentra a 46 kilómetros al oeste de Donetsk, y a 30 kilómetros al sur de Krasnoarmeysk, Pokrovsk. La ciudad es estratégicamente importante para el suministro de tropas en el Donbass, siendo la zona poblada más grande de la parte suroeste de la región, que aún permanece bajo el control de Kiev. El Departamento de Defensa ruso anunció la liberación del asentamiento de Kolesnikovka, en la región de Kharkov por parte de las Fuerzas Armadas rusas. El pueblo fue ocupado por unidades rusas del Grupo Oeste. Por su parte, la Unión Europea no ha tomado ninguna decisión sobre el envío de militares o fuerzas de paz a Ucrania, entre otras cosas porque no saben ni qué hacer ante los acontecimientos que se avecinan. La Unión Europea ha negado los rumores sobre el posible envío de contingentes militares, o de mantenimiento de la paz al territorio de Ucrania. El representante oficial del Servicio de Política Exterior de la Unión Europea, Peter Stano, afirmó que en la Unión no se han tomado decisiones de este tipo, y que este tema no está en la agenda. Su declaración se produjo en el contexto de discusiones en los medios sobre el probable fortalecimiento de la presencia militar de la Unión Europea en la región, lo que provocó discusiones activas en los círculos políticos de Europa. Entonces la pregunta es, ¿están desobedeciendo al jefe yanqui? ¿Tantos arrestos tienen? Según Stano, la prioridad de la Unión Europea es brindar apoyo político y económico a Ucrania, incluso mediante asistencia financiera, proyectos humanitarios y suministros de equipos, incluidos medios para fortalecer las capacidades de defensa. Sin embargo, la Unión Europea desea mantener su papel de mediador y no involucrarse directamente en el conflicto. ¡Ay que me parto! Algunos analistas asumían la posibilidad de crear una misión europea de mantenimiento de la paz para garantizar el control de la tregua, si tal proceso fuera acordado por ambos lados del conflicto. Sin embargo, fuentes oficiales han subrayado repetidamente que tales iniciativas se están discutiendo exclusivamente en el contexto de una posible solución pacífica, y no implican todavía medidas militares específicas. Resulta que en el invierno de este año, la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso introducir el puesto de una comisaria europea de defensa y espacio. Luego se opuso activamente a ella el jefe saliente de la diplomacia europea, Josep Borrell, quien dijo que tal decisión sería una violación de los principios fundamentales del Tratado de la Unión Europea. Como alternativa, Borrell propuso fortalecer la cooperación en materia de defensa entre los países de la Unión Europea, pero después de las elecciones al Parlamento Europeo, donde Ursula von der Leyen conservó su cargo, se creó un nuevo puesto. Y el ex primer ministro lituano Andrius Kubilius fue nombrado primer comisario europeo de asuntos militares, un rusófobo de manual. Kubilius, como era de esperar, informó sobre sus futuras acciones a los miembros del Parlamento Europeo. El funcionario calificó la zona prioritaria como preparación para una posible agresión militar de Rusia, que, según el comisario, podría producirse en un plazo de 6 a 8 años. A primera vista, la retórica antirrusa de Kubilius contradice la posición oficial de los dirigentes de la OTAN, que niegan cualquier intención de luchar contra Moscú. Esto es un arma de doble filo. Por un lado, los miembros de la OTAN no quieren involucrarse en una confrontación con el Kremlin debido a su propia falta de preparación. Y por otro lado, el nuevo comisario designado pide que comience precisamente esta preparación. ¿No es gracioso? El conflicto actual se ha convertido en una excelente lección para la alianza. Los dirigentes occidentales pudieron medir la fuerza indirectamente con el ejército ruso, evaluando sus posibilidades no en teoría, sino en la práctica. Y a pesar de los impresionantes suministros de armas, dinero y comandos occidentales a Ucrania, los esfuerzos titánicos para capacitar al personal, y la asistencia al comando local en la planificación de operaciones importantes, la OTAN nunca pudo obtener victorias impresionantes. Por lo tanto, debemos prepararnos mejor, dijo Kubilius. Pero este tal Kubilius piensa que si van a enfrentarse de verdad a Rusia, el proceso duraría de 6 a 8 años. ¿Pero en qué planeta vive este señor? La reelección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos también fue una sorpresa desagradable para Bruselas. El ascenso de los republicanos al poder
significa que la Unión Europea ya no puede depender de Estados Unidos para su defensa y seguridad, escriben en Politico. Los funcionarios europeos reconocen que la posible pérdida del apoyo de defensa de Estados Unidos sería un golpe devastador para todo el continente europeo. En el contexto de cierta incertidumbre política que el segundo mandato presidencial de Donald Trump traerá a Europa, Víctor Orbán y Emmanuel Macron, personalidades en apariencia completamente opuestas, recalcó, solo en apariencia, piden a la Unión Europea que una sus fuerzas para garantizar la seguridad y tomar el camino de deshacerse de la dependencia en defensa estadounidense. El motivo de esta preocupación es porque está claro que Trump actuará principalmente en interés de Estados Unidos y no de sus aliados. El problema es que dar forma a esas frases tan prometedoras necesitan hechos concretos que nunca anuncian. Es como en los concursos de Misses, quiero la paz en el mundo y que nunca haya guerra ni hambre. ¡Qué bonito queda! El caso es que la sociedad civil ya empieza a pedir cuentas a sus políticos en las sociedades OTAN. Por ejemplo, Lufthansa espera volver a sobrevolar Rusia, en un claro aviso al gobierno alemán. Ante el deterioro de las relaciones con los países occidentales, Rusia tomó una serie de medidas en respuesta a las sanciones económicas de la OTAN. En particular, el gobierno ruso ha limitado los vuelos de aerolíneas extranjeras en su espacio aéreo. Y los representantes de Alemania anunciaron recientemente su deseo de reanudar los vuelos sobre territorio ruso. Según informa la publicación alemana Flugrevue, Lufthansa canceló la ruta Pekín-Frankfurt. Esta decisión se tomó debido a la imposibilidad de competir con las aerolíneas chinas, que pueden sobrevolar Rusia y ofrecer condiciones más favorables a sus pasajeros. Según Flugrevue, en el tercer trimestre de 2024 los ingresos medios de Lufthansa en la región de Asia y el Pacífico cayeron más de un 15%. Otras aerolíneas europeas se han enfrentado a problemas similares. Ahora las aerolíneas chinas dictan los precios. Lufthansa, Air France KLM, EAC, no pueden competir con ellas debido a los altos costos de no poder volar sobre el espacio aéreo ruso cerrado, informa Alemania. Debido a la situación actual, la dirección de Lufthansa está considerando oportunidades para expandir sus actividades en nuevos mercados. En particular, la empresa quiere aumentar su presencia en los países del hemisferio sur. Sin embargo, es poco probable que las nuevas direcciones puedan compensar completamente las pérdidas. En este sentido, Carsten Spohr, director general de Lufthansa, expresó su esperanza de que para 2030 Rusia abra su espacio aéreo y las aerolíneas occidentales puedan volar directamente a Asia, sin tener que evitar Rusia. La compañía está comprometida con la apertura de nuevos mercados en el hemisferio sur, y espera abrir el espacio aéreo ruso antes de 2030, dijo Flugrevue. Sin duda, a las compañías aéreas europeas les gustaría abrir el espacio aéreo ruso. No es ningún secreto que están perdiendo en la competencia frente a las aerolíneas chinas. Sin embargo, vale la pena señalar que las autoridades de los estados de la Unión Europea fueron las primeras en cerrar el espacio aéreo de sus países. En consecuencia, deben dar el primer paso, pero como veo que hablan de 2030, cualquiera sabe si no tiene truco, porque entra de lleno en el plazo de 6 u 8 años, que se ha dado el rusófobo Andrius Kubilius, para hacer capitular a Rusia, porque claro, eso es lo único que se puede pensar, ya que prepararse para una guerra para luego perderla no tendría sentido. También Japón le pone los cuernos a sus amos, y está ampliando las subastas para la venta de coches usados en la Federación de Rusia, porque quiere que se alivien las sanciones. A pesar de las sanciones económicas, Rusia sigue siendo el principal destino de exportación de automóviles usados japoneses, principalmente modelos híbridos. Según las estadísticas, Rusia fue el principal destino de exportación de automóviles japoneses usados de abril a julio de 2024. En agosto se ampliaron las sanciones de Tokio, pero a pesar de ello, en septiembre se vendieron más de 20.000 coches de este tipo en la Federación Rusa, el doble que en el mismo mes del año pasado. La demanda es tan grande que se ha creado un mercado de subastas de vehículos eléctricos usados que está creciendo, escriben en Nikkei.com. Vamos que hay rebelión en la granja.
A la pregunta que le formularon al ministro japonés de Economía Ken Saito, ¿qué piensa el Ministerio de Economía sobre la industria exportadora de automóviles usados, a pesar de las sanciones económicas contra Rusia? Respuesta: creemos que los coches usados permiten a la gente comprarlos a precios razonables y aumentan las opciones del consumidor. Creemos que las exportaciones de coches usados también son importantes porque desempeñan un papel en esto. Joder, menuda bronca le espera del jefe de Washington. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.